Reflexión espiritual número 17, año 6. Serie 10º aniversario, Comunidad de Hombres Católicos San José 2025. El tema, la transubstanciación, el misterio de la fe. Alabado sea Dios, glorificado sea el santísimo sacramento del altar. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas de la Comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas, incluyendo especialmente a nuestros hermanos y hermanas de las redes sociales digitales. Los amamos, hermanos y hermanas. Estamos felices de que nos acompañen en este momento. Dios los bendice. Caminando con Jesús, nuestro Maestro y Señor, nos invita a continuar haciendo vida nuestra misión 2025 o en el momento y la fecha en la que tú estés viendo esta enseñanza por primera, segunda, tercera o quinta vez. En el año, en la fecha en que tú la vuelvas a ver y recibir, esta misión se tiene que hacer ya vida en tu vida y es un buen momento para poder nosotros discernir cómo vamos en este camino de conversión personal. Yo te proclamo la misión. Con Cristo yo estoy crucificado, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bendito sea Dios que me amó en Jesucristo y se entregó a sí mismo por mí. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús. Acompáñeme entonces para poner en las manos del Señor esta bellísima enseñanza. Acompáñenme en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y hoy, como que si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, ya en la presencia de Dios, continuamos conmemorando nuestro 10º aniversario, por gracia de Dios. Y lo estamos haciendo meditando y contemplando unas profundas enseñanzas que nos van permitiendo desvelar la acción de nuestro Dios uno y trino durante este camino de amor de la mano de Jesús. Para ponerlos en el contexto, iniciamos con la primera enseñanza de nuestro aniversario sobre el Espíritu Santo, el Dios amor, recibido en Pentecostés, quien inflama nuestro corazón en el amor de Dios. Llenos de la presencia del amor de Dios en el Espíritu Santo, proseguimos adentrándonos en un maravilloso misterio, el misterio de la Santísima Trinidad, en quien existimos, nos movemos y vivimos. Y hermanos y hermanas, aprendimos que tú, Padre Omnipotente, tú existes por ti mismo. Hijo divino Jesucristo, tú has sido engendrado por el Padre. Y oh Espíritu Santo, tú procedes del Padre y del Hijo. Aprendimos también, hermanos y hermanas, que por sí mismo el Padre es el que es.
ante la pregunta de Moisés, se recuerdan en la zarza ardiente, ¿quién eres? ¿Quién le diré que me envía? Yo soy el que soy. Por sí mismo, el Padre es el que es. Yo soy el que soy. Pero también por el Padre, el Hijo Jesucristo es el que es. Yo soy el que soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy el camino. Igual Jesucristo, igual que el Padre. Y por el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también es. Yo soy, dice el Espíritu Santo. Yo soy el que soy, el Espíritu Santo. Esa certeza de fe que nosotros tenemos también nos hizo concluir que el Padre es verdadero. El Hijo es la misma verdad y el Espíritu Santo es también la verdad, el Espíritu de la verdad. Es verdadero, es nuestro Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Concluimos con que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen pues una misma esencia, un mismo poder y una misma bondad. Gloria a Dios. La misma esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo poder y la misma bondad. Y el símbolo del Nicea Constantinopla, el credo que nuestros hermanos en ese concilio establecieron, lo expresaron con una fórmula maravillosa que nosotros seguimos repitiendo y replicando en la Santa Misa, cuando expresamos nuestra fe en el credo. Esto es lo que yo creo. Y decimos, yo creo que Dios que es de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Bendito seas. El hecho es que el Padre, hermano y hermana, para que nos ayude a comprender lo que hoy vamos a ver, engendra al Hijo donándose a Él, entregándole su sustancia y su naturaleza, no en parte, como acontece en la generación humana, sino perfecta e infinitamente. Le repito esto porque es importante para lo que vamos a estudiar el día de hoy. El hecho es que el Padre engendra al Hijo donándose a Él completamente. Le entrega, dice, su sustancia y su naturaleza. El Padre le entrega al Hijo la misma sustancia y naturaleza de Dios Padre. No en parte, como aparece y acontece en la generación humana, que nosotros trasladamos como humanos, ¿verdad? Pero no todo, porque nuestros hijos son diferentes que nosotros. En cambio, en él, la misma sustancia y naturaleza es la misma que se mantiene tanto en el Padre como en el Hijo. Es la misma sustancia, la misma naturaleza, perfecta e infinita. Y lo mismo puede decirse del Espíritu Santo, que procede como el amor del Padre y del Hijo, que procede de ambos, porque es el don eterno e incriado que el Padre entrega al Hijo. Así que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, son uno en sustancia y naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en sustancia y naturaleza. Bendito sea Dios. Esa enseñanza fue bellísima. Si tú no la has visto, te invito a que busques el video en YouTube, Carlos Vives Alvarado, en las listas, y ahí vas a encontrar las publicaciones del 10º aniversario y vas a encontrar estas enseñanzas y las que van a venir posteriormente. Ya nosotros, profundizando en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen la misma sustancia y naturaleza. Por eso decimos que es uno y trino, que son tres personas en cuanto a la relación que tiene con cada uno de nosotros, comprendiendo eso, llenos del amor del Espíritu Santo que ya se nos ha dado en Pentecostés. Entonces, pasamos posteriormente a profundizar cómo Dios se revela su amor y se manifiesta en el Corpus Christi, en el cuerpo de Cristo. Y nos invitaron a hacernos uno con Él, por Él y en Él, para que pudiéramos en ese momento y desde ese momento poder expresar como San Pablo
al comulgar con Cristo a través del sacramento de la Eucaristía, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, como lo hemos proclamado en nuestra misión de este año. Ya eso ya es una creencia firme y es un testimonio de fe nuestro que ya estamos viviendo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, porque el amor de Dios ha sido revelado y manifestado en Jesucristo nuestro Señor, y con Él, por Él y en Él, nosotros llegamos a la plenitud de Dios, a esa presencia de Dios, a ese introducirnos en la presencia íntima y profunda de la Santísima Trinidad. Conscientes de esto, finalmente, esa plenitud de Dios se nos ha revelado y se nos da en Cristo, en el amor de Cristo, en su corazón, en el sagrado corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Porque es el corazón de aquel en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso, si se pierde de vista este gran designio de Dios, la corriente de amor instaurada en el mundo por la encarnación, redención y por Pentecostés, no se va a comprender, nos dice José María de Escrivá, las delicadezas del corazón del Señor. No se van a comprender si se pierde de vista que el designio de Dios es esa corriente de amor instaurada en el mundo por toda la vida y testimonio de Jesús, toda su vida, su pasión, muerte y resurrección, y el envío de la promesa del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Solo así, dice, se puede comprender las delicadezas de ese corazón de Jesús que estudiamos, profundizamos y fuimos invitados a acoger como ya nuestro propio corazón de misericordia eucarístico, el de Jesús en cada uno de nosotros. Estando en ese momento de nuestra comunidad, porque el Espíritu Santo así nos ha conducido en estas enseñanzas, hermanos y hermanas. Ahorita estamos llenos de gozo porque nosotros tenemos ya que estar reflejando ese corazón de Cristo en nuestro testimonio de vida, en nuestra vida, en nuestro semblante. Reflejar al Padre, reflejar al Hijo y reflejar al Espíritu Santo, reflejar a ese Dios uno y trino que hemos estudiado, ¿verdad? Llenos de esa intimidad de Dios. Hoy el Señor nos detiene un poco ahí, adentro de Dios en su intimidad, y con la ayuda del Padre Carlos Miguel Vuela, vamos a profundizar un tema vital, importantísimo, que no debemos dejar de pasarlo. Tenemos que verlo en este contexto, llenos ya y descubriendo que la manifestación de Dios y su revelación final y plena es en el Sagrado Corazón de Jesús, y que yo me apropio de él en la Eucaristía. Vamos a ver ese proceso de la transubstanciación y qué impacto tiene poderoso en nuestra fe. Tú sabes, hermano y hermana, que siendo la transubstanciación un hecho extraordinario, en donde es cierto que en las especies se convierten en el cuerpo y sangre de Jesús, también es cierto que Él no deja de estar en el cielo por ese hecho que se ocasiona, ni tampoco quiere decir que Él cambie. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Las especies, luego de la consagración, simplemente se convierten, hermanos y hermanas, en el mismo Jesús que está en el cielo a la derecha del Padre, el mismo Jesús. Al ser un misterio de fe, es importantísimo aprender sobre él y pedirle al Espíritu Santo en este momento: ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y haznos conocer los misterios de la transubstanciación y qué impacto puede ocasionar en nuestra vida. Colmados de alegría y gozo en el Espíritu Santo y llenos y poseedores de ese corazón misericordioso eucarístico de Jesús, le damos la bienvenida a nuestro hermano Gunther Dubón. Bienvenido, hermano Gunther, que el Espíritu Santo haga florecer en tu boca esas palabras de amor que tienes en tu corazón para cada uno de nosotros. Puedes iniciar con la parte que te corresponde. Muchas gracias, mi hermano Carlitos. Pues en realidad es algo profundo, ¿verdad? Muy
muy presente en nuestra fe, pues debería de ser esa práctica diaria, ¿verdad? Que tendríamos que tener este concepto porque es parte del rito de la misa y que considero que es muy importante que también tengamos esta enseñanza para que cada uno de nosotros lo pueda reflexionar en su corazón y entender la belleza, entender lo asombroso, pero sobre todo entender ese amor tan sencillo que se nos ofrece sin perder, ¿verdad? Lo profundo, lo hermoso, lo bello, lo grande, pero sencillo en el sentido de que Jesús está ahí, ¿verdad? ¿Y por qué no lo aprovechamos? Y fíjate que en ese profundo tema de la substanciación, la transubstanciación como misterio de fe, hay varios subtemas. Y pues yo voy a pues, tratar de apoyar con este tema o subtema número 1, lo que significa que es la presencia real y su impacto en nuestra fe eucarística. Entonces empecemos a hacer el análisis, ¿verdad? Que el Padre nos venía ya mostrando. La transubstanciación como misterio de la fe. Pero, ¿qué es la transubstanciación? Y pues nos lo conceptualizan de la siguiente manera. Es un misterio altísimo, singular, superior a la capacidad de toda inteligencia creada. Es el misterio de la fe. Y para ello, para gozarnos de ese misterio de la fe, tenemos que introducirnos en varios aspectos, ¿no? Algunos aspectos claves dentro de este subtema. Y como primer punto tenemos que definir qué significa esa presencia real, verdadera y sustancial. Y nos enseña la fe católica que nuestro Señor Jesucristo está, como tú lo mencionabas, Carlitos, y reiteramos que está verdadera, real y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Verdadera, real y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es un sacramento porque es un signo sensible. Ya tenemos lo que es material, pan y vino, y eficaz también porque produce lo que significa de la gracia invisible y porque contiene el autor de esa gracia, el mismo Jesucristo nuestro Señor. Imagínense, es un sacramento porque es un signo sensible, pan y vino, y eficaz, produce lo que significa de la gracia invisible y porque contiene el autor de la gracia, que es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿qué quiere decir verdadera? Verdadera quiere decir que su presencia no es una mera figura, como que fuera una foto o algo material. ¿Ah? Y hay un protestante, un reformador protestante, Zwinglio, ¿verdad? Zwinglio, que es algo raro el nombre, pero es un reformador protestante, decía, ¿verdad? No es como es que esa es una foto, decía él, lo trataba de decir él, sino que es una realidad, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, su presencia no es una figura, es una realidad. Ahora, ¿qué quiere decir realmente? Porque ya veníamos diciendo que es la presencia de Jesucristo verdadera, que no es una simple foto, real, vamos a lo que es realmente, y realmente quiere decir que su presencia no es por mera fe subjetiva, no porque uno así lo quiera, así lo mire o así subjetivamente lo sienta. Aquí decía, eso lo decía, esto solo porque yo opino, ¿verdad? O es mi opinión, decía otro reformador religioso suizo-alemán, Ecolampadio, que él decía, esa es una opinión que tiene cada quien de la presencia, ¿verdad? Sino que en realidad era una certeza, es una realidad. Entonces su presencia es algo real. ¿Y qué quiere decir sustancial? Sustancialmente quiere decir que la presencia del Señor en la Eucaristía no es algo virtual, como digamos, como en algo eléctrico, ¿verdad? Que la usina es una planta industrial que produce la electricidad. La usina está virtualmente presente en el foco de luz, ¿verdad?
una virtualidad del Internet, podríamos llamarle así, ¿verdad? Porque esto lo decía Calvino, ¿verdad? El Calvino, que fue el teólogo, pastor y filósofo francés, considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante, ¿verdad? Él, pues, no era nada más que, él decía que no podía estar solo así, ¿verdad? Él decía que solo así podía estar, sin embargo, no es eso, sino que el mismo cuerpo y sangre de Jesucristo se asume en la encarnación. Veamos nuevamente. Sustancialmente quiere decir que la presencia del Señor Jesucristo no es algo que esté en la virtualidad, sino que es una esencia presencial, esencia que en realidad de su mismo cuerpo y sangre se reencarna y se transforma en ese pan y vino de amor, como lo dice la canción. ¿Y qué nos dice la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica? Porque esto es algo muy importante. Nosotros como, como servidores tratamos de poner nuestro granito de arena, hablamos siempre de una humildad, de un perdón, pero sobre todo de algo que nosotros no nos inventamos estas enseñanzas, mucho menos nos consideramos dignos de poderla compartir, pero poner nuestro granito de arena porque Jesús nos llama es algo muy gratificante y es algo que nos enseña a que cualquier persona puede estar aquí con nosotros dando estas enseñanzas, siempre y cuando lo haga de todo corazón. Pero nos basamos siempre en un magisterio de la Iglesia Católica. Y en el magisterio de la Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, nos enseñaba que si alguno negara en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene esa verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende entonces Cristo entero, y que dijere nada más que él solo está como una señal o figura solo por su eficacia, pues en realidad va digamos, según el concilio de Trento, decía, será anatema. Este término es bastante complicado, pero pues solo para agregar un poquito y que logremos tratar de entender, entiendo que ya en nuestra puesta en común lo vamos a visualizar un poquito más, pero quiero compartirles, ¿verdad? Que la anatema, pues es la excomunión, ¿verdad? Es lo que realmente se merecen las personas que consideran que Jesucristo no está real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Entonces, eso nos lo dice el Concilio de Trento, o sea que para la iglesia es algo gravísimo que uno no entienda esta transubstanciación. Y de aquí que venga la importancia del estudio, del razonamiento, del discernimiento y por sobre todo de la atención de este tema tan importante. Y la doctrina que recoge el reciente catecismo de la Iglesia Católica nos establece, Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su iglesia. En su palabra, está presente en la oración de su iglesia, allí donde dos o más estén reunidos en mi nombre, decía en Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículo 20, decía, ahí donde estén dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. También la presencia de Jesucristo está en los pobres, en aquellas personas enfermas, en las personas privadas de libertad, los presos, en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Pero, sobre todo, nos establece el catecismo, está presente bajo las especies eucarísticas, ¿verdad? Sí, tenemos presencia en la oración, tenemos presencia en los santos, tenemos presencia en aquellos que están sufriendo y que le buscan, porque Él nos arropa en estos momentos tan difíciles que está pasando el país también, está presente, ¿verdad? Y de alguna forma nos protege, de alguna forma, pues, hay algunas cuestiones que no entendemos, pero su voluntad siempre será sagrada y bendita, pero sobre todo dice el concilio y sobre todo dice el catecismo, perdón, que está presente Jesús bajo las especies eucarísticas.
El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es muy singular, ¿verdad? Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella, es decir, de la Eucaristía, como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienen todos los sacramentos, o sea, convergen los sacramentos en esa Eucaristía, imagínense, por lo mismo, ¿verdad? Porque es la sustancia de Cristo en el pan y en el vino. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía entonces están contenidos, ya lo veíamos anteriormente, verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente entonces está Cristo entero, completo. Esta presencia se denomina real, como decíamos anteriormente, no a título exclusivo como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es substancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. De ahí la importancia de esto que estamos analizando, que estamos estudiando, que les estamos compartiendo a ustedes, ¿verdad? Cristo se hace totalmente presente. De tal modo entonces que nuestro Señor Jesucristo está presente en la Eucaristía con el mismo cuerpo y sangre que nació de la Virgen María, el mismo cuerpo que estuvo pendiente en la cruz y la misma sangre que fluye de su propio costado. Entonces, esta presencia real y verdadera debe de evocarnos a nosotros esto último que estamos nosotros analizando. Nuestro Señor Jesucristo está presente en esa Eucaristía con el mismo cuerpo que nace de nuestra Madre Virgen María también, ¿verdad? El mismo cuerpo que estuvo en la cruz y la misma sangre que fluye de su costado. Qué interesante, no sé cómo expresarme porque es algo tan bonito, pero tan complejo, pero tan admirable. Y nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo todos los días en la misa, ¿verdad, Carlitos? Y entender, gozarnos de esto. A veces uno dice, pero ¿qué puedo analizar yo? Y no hay que analizar nada, es solamente entender esto, que Él está ahí presente. Y por ello, nosotros como católicos, no es que admiremos imágenes de Carlitos, sino que es un recordatorio de esa expresión excelente del amor de Jesucristo, de que Él es una verdadera persona porque nació de María y que ese costado que está ahí en la iglesia nos puede dar a nosotros la reflexión de decir, qué admirable que Él esté aquí conmigo y por ende debo de respetarlo y por Claro, ende debo de comprender todo esto que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, ¿verdad, Carlitos? Entonces, esta maravillosa enseñanza, pues le doy gracias a Dios y a Carlitos y a todos los miembros de nuestra comunidad, porque realmente es algo admirable, es algo bello, es algo difícil y no difícil, profundo y sencillo, pero es una confusión de sentimientos que me hace sentir de una manera especial. Y bendito sea el Señor que el día de hoy tuve la oportunidad de compartir esta pequeña subtema, ¿verdad? Porque es profundísimo. Espero que pues ya en la puesta en común, que será al final, darles un par de cositas, ¿verdad? Que creo que es importante compartir, que siempre están basadas en el Concilio de Trento también, y que también nos servirán para tener esa formalidad, esa rectitud en el sentimiento, pero por sobre todo esa enseñanza concreta y basada en la fundamentación cristiano-católica de no solo pues nuestros papas, sino que también el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad, Carlito? Así que, pues con esto yo concluiría mi participación en esta bendita enseñanza, esperando que les haya gustado y por sobre todo, pues no que se les haya gustado, sino que la vayan reflexionando cuando vayan viendo esta enseñanza posteriormente y pues vamos a ir ya aprendiendo posteriormente con otros hermanos el subtema número 2. Entonces, Carlitos, pues espero que podamos compartir un par de minutillos al final para yo dar un par de tips, cositas que son sencillas, pero que siempre pues espero que les sirvan y lo hago con todo cariño, con todo respeto y por sobre todo basados en nuestra
en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Claro que sí, Gunther. Yo también tengo alegría en mi corazón porque, mira, nosotros estamos en la celebración de nuestro 10º aniversario por gracia de Dios y el Espíritu Santo es el que mueve los temas. Él ha propuesto los temas y él elige a quiénes son las personas que van a compartir el tema. Incluso hoy estaba invitado otro de nuestros hermanos, el hermano Juan Pablo, pero por asuntos de trabajo y estudio no le fue posible participar, pero también se le envió el tema porque el tema fue dado en oración. Entonces, el tema es para Juan Pablo, pues que él no lo compartió aquí en este momento no quiere decir que él no lo reciba, ¿me entiendes? O sea, cuando se elige un tema en oración, en discernimiento, movidos por el Espíritu Santo para una enseñanza como la de nuestra comunidad, la persona elegida tiene que recibir el tema, lo dé o no, porque el tema es para él. Y yo me alegré mucho cuando a ti te tocó y te correspondió enseñarnos acerca de de la transubstanciación, que es el inicio de este tema, que es lo más, es importantísimo porque es el que nos va a ir abriendo la, la, el, el entendimiento y la comprensión de lo que el Señor hoy nos revele del misterio de la transubstanciación, ¿verdad? Que es un misterio que como misterio pues no lograremos nunca llegar a conocerlo completamente, pero el Señor revela y desvela, ¿verdad? Como regalos de nuestro aniversario y regalos para aquellos hermanos y hermanas que nos están acompañando y nos acompañarán en el futuro, un regalo de su amor que nos dice, mire, yo quiero que comprendan bien esto, que es lo que ustedes están comiendo y bebiendo en la comunión. Yo quiero que ustedes conozcan cómo funciona todo eso y con palabras sencillas, así como lo ha expresado Gunther, ¿verdad? Y con ese asombro, ¿verdad? De ir descubriendo poquito a poco lo que está sucediendo, pues. Cómo ese Espíritu Santo que recibimos en Pentecostés y nos llena del amor de Dios, cómo esa presencia de la Santísima Trinidad que nos hace ver que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, son iguales en sustancia y naturaleza. Y ahora nos dice que ahora está verdadera, real y sustancialmente Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Y es ese punto que vimos en la Santísima Trinidad de la sustancia de Dios, ¿verdad? La que nos permite decir, no solamente está ahí Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Verdadero Dios, sino que en Él también está el verdadero Jesús de Nazaret, ¿verdad? Como bien dijiste, ¿verdad? En ese cuerpo humano, en esa presencia humana en el vientre de Santísima Virgen María, en su pasión y muerte, como ser humano, ¿verdad? Ahí también está presente, pero también en Él está presente el Padre y está presente el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando comulgamos, ¿verdad? Ese hecho de la transustanciación es una obra de la Santísima Trinidad. Es una obra de la Santísima Trinidad que procede del Padre en el Hijo con el poder del Espíritu Santo. Ya lo vamos a seguir descubriendo. Solo quería acotar eso para que nosotros veamos la continuidad de los temas en los que nos está llevando el Espíritu Santo y nos está diciendo, así como Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma sustancia y naturaleza, en la Eucaristía, por el poder de Dios manifestado del Padre en el Espíritu Santo al Hijo, también está la presencia sustancial de Jesús, ¿verdad? Ahí en esas especies eucarísticas. Para seguir comprendiendo esto, vamos a continuar entonces con el tema, dándole la bienvenida siempre a nuestro hermano Freddy Arias. Bienvenido, hermano Freddy. Vamos a continuar ahora con el tema que le correspondía al hermano Juan Pablo y que ahora me corresponde a mí compartirlo. Así que vamos a ver entonces y continuar profundizando y aprendiendo sobre la transubstanciación. El subtema 2 se llama ¿qué significa la transubstanciación? Vamos entonces a poner atención, hermanos y hermanas, aunque es un tema que es un misterio y es difícil, el Señor nos va a permitir irlo comprendiendo de mejor manera. Así que pongamos mucha atención, relajémonos y tratemos de ir cachándole al Espíritu Santo lo que Él quiere revelar a cada uno de nosotros, que somos únicos e irrepetibles,
en nuestra propia inteligencia lo que debemos aprender. Recordemos que esto es una gracia de Dios, que este es el misterio de la fe y la fe proviene de Dios. Así que hoy le hemos pedido al Señor que se manifieste, aumente nuestra fe y la ilumine a través del Espíritu Santo en pocas palabras para ver de qué manera la vamos comprendiendo, así como lo comprendieron los padres de la iglesia, como hemos escuchado, y los santos y los papas. Y lo han plasmado en el catecismo de la iglesia. Entonces veamos qué significa la transubstanciación. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, se hace presente por la conversión del pan y el vino en su cuerpo y sangre. Así se hace presente Dios entre nosotros, porque se convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Esa admirable y singular conversión se llama propiamente transubstanciación. Transformación, sustancia. Transformación en la sustancia. Transubstanciación, para que se nos sea más fácil aprendernos el término. ¿Verdad? Transformación en sustancia. Muy bien. Ya vimos que la sustancia de Dios permanece. ¿Verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma sustancia y naturaleza, y en esta conversión del pan y el vino, pues lo que va a permanecer va a ser la sustancia del Hijo de Dios Jesucristo. Por eso se va a transformar en la sustancia de Cristo, el pan y el vino. Ahí estamos definiendo ya esa singular conversión que es admirable. Bueno, Lutero, que ustedes conocen, que es el fundador y el que se separa de la iglesia, por eso lo decimos hermanos separados, los protestantes, él ha sostenido que durante la comunión la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo coexisten, dice, con la sustancia del pan y el vino. O sea, no son sustituidos por la sustancia del pan y el vino, sino que está la sustancia del pan y el vino y también está la sustancia de Cristo que permanece presente. En otras palabras, Lutero dice que el pan y el vino no se transforman en la sustancia de Cristo, como nosotros lo creemos en la transubstanciación católica, sino que es una coexistencia con ella. Y por eso vemos que en muchas de las prácticas que son diversas y que se han inventado cada cosa que no está basada ni en la palabra de Dios ni en la doctrina de la Iglesia católica, y ahora hacen la cena del Señor o comen el pan, ¿verdad? Pero ese no es un misterio de fe para ellos, porque no se transforma el pan que ellos están compartiendo en la sustancia de Cristo. ¿Verdad? Por eso es que no debemos caer en la tentación de decir, es lo mismo lo que celebran los hermanos protestantes. No, no es lo mismo, porque está basado y fundamentado en este pensamiento de Lutero, que es un obispo que se separa de la iglesia y es una persona que funda una ideología diferente a la de Cristo, a la que la iglesia que él dejó instituido enseña. Por lo tanto, yo se los menciono, ¿verdad? Porque el padre lo menciona en su fundamento, el tema que estamos utilizando de base, ¿verdad? Él lo menciona porque es importante que sepamos, ¿verdad? Que no es lo mismo lo que, aunque le digan a veces comunión o la Santa Cena, que celebran los protestantes con la transubstanciación católica que nosotros celebramos en la Eucaristía. No es lo mismo. Quede claro de una vez y definitivo. Ok, entonces, nosotros somos católicos, en esto es lo que creemos. La admirable y singular conversión se llama transubstanciación. Así se llama en la forma católica. Perfecto. ¿Qué nos dice la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica? Que es nuestro fundamento, hermanos y hermanas. Usted sabe que esta comunidad está basada en eso. Nosotros no podemos enseñarle a usted ni compartirle ninguna enseñanza como que si fuera nuestra. No. Nosotros solo simplemente estamos compartiendo la enseñanza de Jesucristo a través de su iglesia fundada por él, con su tradición y su magisterio. Y esa tradición y magisterio dice que es admirable, ¿verdad? Esta conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo, porque es un misterio altísimo.
superior a la capacidad de toda inteligencia creada. Sí, hermano, supera nuestro conocimiento, supera nuestra pequeña inteligencia humana, hermano. Así que no se trata de que nosotros lo comprendamos perfectamente y lo podamos definir. No, es un misterio. Pero, pero la gracia de Dios nos hace ver que es un misterio admirable. Con la emoción que nos acaba de compartir el hermano Gunther y la misma emoción que yo tengo de reconocer que estoy comulgando, que estoy comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, su alma y su divinidad. Y eso ya es una cosa de admirar, admirable. Y se dice que es singular porque no existe en toda creación ninguna conversión semejante a esta. No existe ni ha existido. Esa conversión de transformar la sustancia, transubstanciación que ocurre del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Así que no solamente es única, singular, sino que es admirable. Debemos de admirarla. Bendito y alabado sea Dios en el santísimo sacramento del altar. Esa es la admiración, el respeto, la adoración que nosotros debemos darle a este misterio eucarístico, a ese proceso que hoy estamos abondando en el Espíritu Santo. El magisterio y la tradición de la iglesia nos sigue enseñando, dice que en la transubstanciación, toda la sustancia del pan y toda la sustancia del vino desaparecen al convertirse en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Esa es nuestra fe católica, hermanos. En ese proceso de transformación de la sustancia, dice que toda la sustancia del pan y toda la sustancia del vino desaparecen, dejan de existir y se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. De tal manera que bajo cada una de estas especies, pan y vino, y bajo cada parte cualquiera de las especies, una mínima parte del pan, una gota de vino, antes de la separación de, digamos, si era un vaso y se separa en una gota, o era un pan y se separa en una migaja, antes de la separación y después de la separación, dice, se contiene Cristo entero. Y ahora vemos entonces cuál es el fundamento por el cual pues tenemos el cuidado de que cuando estemos comulgando o se nos otorgue la comunión, se tenga el cuidado de que no caiga ni nada, ¿verdad? Ni un pedacito de la hostia. ¿Por qué? Porque bajo cualquier parte de la especie está presente Cristo entero, hermano y hermana. ¿Verdad? Estuve en una Santa Misa en la antigua Guatemala y no fue en la antigua Guatemala, fue en la catedral aquí de Guatemala y una ahora que están nombradas para poder compartir la comunión, ministro de la comunión, ya de edad avanzada, por su edad avanzada, al tomar la hostia del copón, se le cae. Se cayó y cayó al piso. Y entonces inmediatamente ella, pues ya con edad avanzada, le costó un poquito, pero hizo todo su esfuerzo de rapidez para recoger, ¿verdad? La forma eucarística ya consagrada. Y se le ayudó. Quien iba a recibir la Eucaristía, pues se levantó con ella, ¿verdad? Y los que estábamos atrás fuimos y con el dedo con saliva recogimos del suelo cada una de esas partes que se habían derramado al caer la forma eucarística y que se había puesto pedacitos. Y lo hicimos con todo nuestro amor, con todo nuestro gusto, bien meticulosos. Nos tomamos el tiempo para recoger y comulgar. ¿Por qué? Porque se contiene Cristo entero en cualquiera de las especies, estén todas completas o cualquier parte de las especies. Eso es lo que nosotros creemos, hermano y hermana, apréndanlo bien hoy. Esa transubstanciación que se sucede en la hora de la consagración
toda la sustancia del pan y la sustancia del vino desaparecen y lo que queda y lo que se convierte es en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Se contiene a Cristo entero en una gota de vino y en una migaja de la hostia consagrada. Nos sigue diciendo el magisterio, dice, es de fe, por tanto, que de toda y sola la sustancia del pan y del vino se transubstancia en toda y sola la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo como una conclusión, ¿verdad? Después de la consagración ya no existe la sustancia del pan y del vino, sino solo existe la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora bien, nos explica el catecismo, el magisterio, dice, entonces, ¿qué es lo que permanece? O sea, pues ante nuestros ojos, en nuestro ser físico, ¿qué es lo que permanece? Dice, permanece sin sujeto de inacción por poder de Dios, dice, en la Eucaristía, los accidentes, especies o apariencias del pan y del vino. ¿Cuáles son estos accidentes o especies o apariencias que permanecen después de la transubstanciación? Son el peso, el tamaño, el gusto, la cantidad, y es el vino, el olor, el color, el sabor, la figura, la medida, ¿verdad? Todo eso permanece, dice, ¿verdad? Del pan y del vino. Se lo repito, ¿qué permanece? El peso, el tamaño, el gusto, la cantidad, el olor, el color, el sabor, la figura, la medida, etcétera, del pan y del vino. ¿Pero qué cambió? Solo cambia la sustancia, hermano. O sea que en esa transformación de la sustancia, la transustanciación, ¿verdad? La sustancia del pan y del vino son transformadas en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, aunque permanezcan los accidentes o apariencias o especies del pan y del vino. ¿De acuerdo? Yo creo que eso ha quedado claro. Solo cambia la sustancia. Bendito sea Dios. Y nos continúa enseñando la tradición y el magisterio. Dice que esto sucede, hermanos y hermanas, y este es otro punto importantísimo de esta enseñanza, que es una catequesis preciosa, que por la fuerza de las palabras, bajo la especie de pan, se contiene el cuerpo de Cristo, y por razón de la compañía o concomitancia, junto con el cuerpo, por la natural conexión, se contiene la sangre y el alma, y por la admirable unión hipostática, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo le explico esto. Dice que por la fuerza de las palabras, que son las palabras de Cristo, ¿verdad? Por esas palabras de Cristo, la especie de pan ahora ya en su sustancia contiene el cuerpo de Cristo. Y dice que junto con el cuerpo de Cristo, por natural conexión, se contiene también la sangre de Cristo, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La presencia de Dios verdadera, real y sustancialmente completa y total de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bendito Dios. Entonces, es por la fuerza, dice, de las palabras. Ya lo vamos a ver en un momentito más adelante, en qué consiste esa fuerza de las palabras, que son las palabras de Dios, que es Jesucristo. Bueno, pero ahorita estamos hablando de esa consubstanciación transubstanciación que se produce esa transformación de la sustancia. Dice, ¿y qué se contiene por razón de las palabras bajo la especie del vino? Sucede lo mismo que ha sucedido bajo la especie del pan. Por razón de las palabras expresadas por Jesús, se contiene la sangre de Cristo bajo la especie del vino, y por razón de la concomitancia, junto con la sangre, por la natural conexión, pues sí, cuerpo y sangre van unidos, es la natural conexión, se contiene cuerpo, alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
Finalmente, hermanos, enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Ponga atención, así se lo voy a leer despacito para que lo vayamos comprendiendo. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento, ¿verdad? Entonces, al convertirse el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, por esa transubstanciación en la sustancia de Cristo total, Jesús se hace presente en el sacramento. Los padres de la iglesia afirmaron con fuerza la fe de la iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Quiere decir que la transubstanciación se debe a la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esa conversión. Veamos qué nos dice San Juan Crisóstomo al respecto. Él declaró lo siguiente, un santo maravilloso, San Juan Crisóstomo, declara que no es el hombre, el sacerdote, quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros, hace que las cosas ofrecidas se conviertan en su cuerpo y en su sangre. Cristo mismo, el que fue crucificado por nosotros, hace que las cosas ofrecidas se convierten en cuerpo y sangre de Él. El sacerdote, que es figura de Cristo, pronuncia sus palabras. La iglesia nos dice in persona Christi, ¿verdad? En la persona de Cristo, no en su persona, en la persona de Cristo. Pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios, no de Él. Esto es mi cuerpo, dice el sacerdote. Esa palabra que es in persona Christi, es Cristo quien la pronuncia, transforma las cosas ofrecidas. Así sucede. San Ambrosio dice respecto a esta conversión, hermanos y hermanas, estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado. Le explico esto. No es lo que la naturaleza ha producido, el pan que proviene del trigo, el vino que proviene de la uva, ¿verdad? No es lo que la naturaleza ha producido, eso es lo que produce la naturaleza, el pan y el vino. Sino dice que es la bendición la que ha consagrado, hace sagrado, ¿verdad? Esas especies y las transforma sustancialmente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza. Cuando fue creado el pan y el vino, o el trigo y las uvas y todo lo que se deriva de ello, ¿verdad? Eso fue creado por la naturaleza y lo creó Dios. Dice, pero que la bendición, dice San Ambrosio, la misma naturaleza resulta cambiada. Esa naturaleza de las especies queda cambiada por aquel que creó las especies. Eso es lo que nos está diciendo San Ambrosio. Por la palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía al crear la naturaleza de las cosas. ¿Cómo no va a poder cambiar las cosas existentes en lo que no son todavía? Dice San Ambrosio. Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primero que cambiárselas. El poder de Dios puede hacerlo, ¿verdad? Darle la naturaleza y después cambiársela. Es el poder de Dios el que ha creado todo lo que existe. Por lo tanto, dice San Ambrosio, estemos bien persuadidos de que no es solo lo que la naturaleza ha producido, sino que lo ha producido la bendición que consagra esas especies y las transforma sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y finalmente nos dice el Catecismo de la Iglesia, hermanos, el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma lo siguiente: es nuestra fe, es la que
profesamos. Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la iglesia esa convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación, transformación de la sustancia. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Verdad? ¿Cómo no emocionarse ante esta verdad de fe? Y ese desvelar de este misterio maravilloso en donde Dios, siendo Dios, hace lo que hace Dios. Transforma la naturaleza en una bendición y consagra y hace creación nueva de una nueva sustancia, que es la sustancia misma de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, habiendo ya profundizado esto con esta maravillosa enseñanza, vamos a continuar profundizando, porque esto que ha sucedido y hemos aprendido, ¿verdad? Expresado por Cristo, ¿verdad? Que yo finalizo con esto, porque Cristo nuestro Redentor lo dijo, hermano, hermana. Así que, ¿duda de qué? ¿Quién duda de la Eucaristía? ¿Quién duda de que está presente Jesucristo, verdadera, real y sustancialmente, en su cuerpo, en su sangre, alma y divinidad, en la Eucaristía? ¿Verdad? Es anatema, nos acaba de mencionar el hermano Gunther, ¿verdad? Es excomulgado. Anatema quiere decir maldito, pero bien lo aplicó el hermano Gunther, es excomulgado, ¿no? O sea, no pertenece a la, no es en la comunión de la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo, nuestro Redentor, lo dijo. Él lo dijo, que era verdaderamente su cuerpo. Lo dijo Jesucristo, hermano. Por eso el catecismo lo refleja. Y ese cambio, esa conversión que se realiza de las especies en la sustancia, es la transustanciación. Démosle la bienvenida con alegría en nuestro corazón a nuestro hermano Freddy. Hermano Freddy, siempre es un gusto que estés con nosotros y ayúdanos a comprender qué significa en ese proceso de la transustanciación la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa que Dios sea omnipotente para que esto ocurra? Este es el subtema 3. Bienvenido y adelante, estimado hermano Freddy, que el Espíritu Santo guíe tu participación. Muchas gracias, hermano Carlos, y también muchas gracias al hermano Gunther por haber iniciado este maravilloso tema que nos deja, como decimos, mucha enseñanza. Y todo lo que hemos escuchado ha sido de mucho beneficio para todos los que nos están sintonizando ahorita en línea, en directo, en vivo, y para los que nos van a escuchar más adelante en otro horario, que la paz de Dios pues esté en sus corazones. Pues con sentimientos profundos estamos aprendiendo sobre lo que es la transubstanciación. Ya lo explicó nuestro hermano Carlos, cómo es el proceso de cambio, pues, o sea, transforma la sustancia y la convierte en otra, y su relación con la omnipotencia de Dios. Entonces, en este subtema 3 nos vamos a enfocar más en lo que es la omnipotencia de Dios en este misterio. Entonces, escuchemos, hermanos, con mucha atención qué significa primeramente lo que el tema refiere para este momento. ¿Qué significa la omnipotencia de Dios? El sacerdote ministerial predica la palabra de Dios, presenta a Dios en los dones del pan y el vino, los inmola y los ofrece al transustanciarlos en el cuerpo y la sangre del Señor.
obrando en nombre y con el poder del mismo Cristo. De modo que por sobre él solo está el poder de Dios, como enseña también Santo Tomás de Aquino. El acto del sacerdote no depende de potestad alguna superior, sino de la divina, de tal modo que ni siquiera el Papa tiene mayor poder que un simple sacerdote para la consagración del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que no tiene el Papa mayor poder que un simple sacerdote, haciéndolo como en ese análisis comparativo de esa divinidad. Al mandar a los apóstoles en la última cena, nuestro Señor, Él dice a todos ellos, haced esto en memoria mía. Es decir, que les ordena reiterar el rito de este sacrificio eucarístico, el cual dice que de mi cuerpo que será entregado y de mi sangre que será derramada. Entonces, es un sacrificio eucarístico ese proceso y ese misterio. También nos enseña el Concilio de Trento, como ya lo dijeron las personas que me antecedieron, especialmente a nuestro hermano Gunther, que Jesucristo en la última cena, al ofrecer su cuerpo y su sangre sacramentados a sus apóstoles, a quienes entonces constituían sacerdotes del Nuevo Testamento, a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio les mandó que los ofrecieran. Y esto por el poder divino, ya que existe en la misma transformación una selección que indica penetración extraordinaria. Dentro de una misma cosa material hay algo que cambia y algo que permanece inmutable. Además, el cambio produce algo nuevo. En la divina invocación, como llamaban muchos santos padres, a la consagración, en esta consagración se da lo siguiente. Comencemos. Primero, una selección entre la sustancia y los accidentes. Segundo, una penetración extraordinaria. Distinguir ambos elementos para que desaparezca uno y permanezca el otro. Entonces, prácticamente es una transformación. Y por tercer punto, algo nuevo aparece. El cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo, bajo especie ajena, o sea, ya en una forma sacramental. Por esto, la conversión del pan y del vino en la misa implican, hermanos, dificultades más grandes que respecto a la creación del mundo, como dice Santo Tomás de Aquino. En esta conversión hay más cosas difíciles que en la creación, en la que solo es difícil hacer algo de la nada, crear. Sin embargo, es propio de la causa primera que no presupone nada para su operación. Pero en la conversión sacramental, estamos hablando y refiriéndonos a la Eucaristía,
no solo es difícil que este todo, en este caso el pan y el vino, que son las especies, se transformen en este otro todo. ¿Cuál es lo más importante? El cuerpo y la sangre de Cristo. De modo que nada quede del anterior, cosa que no pertenece al modo corriente de producir, sino que también queden los accidentes, desaparecida la sustancia. O sea que son dos cosas diferentes. Primero es pan y vino, pero a través de ese proceso transformador que es el prefijo de la transustanciación, ese proceso transformador se convierte de una materia a otra materia mayor, divina, como es el cuerpo y la sangre de Cristo. De lo que eran las especies anteriores, ya no queda nada, sino que todo es nuevo. Por eso, repetimos, es una selección y es una penetración extraordinaria para formar algo nuevo. Son tres pasos importantes para poderlo tener presente. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en conclusión, escuchen qué belleza es esta síntesis. Crezcamos siempre en la fe y en el amor a nuestro Señor presente en la Eucaristía. Eso es lo más importante. Crezcamos siempre en la fe y en el amor a nuestro Señor presente en la Eucaristía. Estimemos por una forma justa y conveniente la palabra exacta que expresa la conversión del pan y del vino. A eso le llamamos transubstanciación, que deberá sonar en nuestros oídos como música celestial. Y admiremos siempre el poder de Dios que ahí se manifiesta, como lo hace el pueblo fiel que dice, con las palabras del apóstol Santo Tomás. Después de ocurrida la transustanciación, que dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, hermanos, esta conclusión es como lo más importante de comprender, de que la transustanciación es algo que debe de sonar siempre cuando vayamos a comulgar, a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya no pensemos que es pan y vino, sino que es el cuerpo y la sangre, propiamente dicho, que estamos nosotros comiendo y bebiendo. Y es eso que nos da esa fuerza, porque ya esa transformación se da a través del poder de Jesucristo, porque siempre recordamos de que para el Señor, para Jesús, para el Padre Celestial, nada, pero nada es imposible. Eso es ese proceso de conversión, de transformación, para el Señor es algo tan normal. Y para nosotros es ese bello misterio de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, que nos da la fuerza. Esto grabémoslo muy bien y cada vez que vayamos a comulgar, recordemos este tema, esta noche, esta reunión. Y ustedes van a decir cuando estén, que le dice ya el sacerdote o el ministro de la comunión, cuerpo de Cristo, ya la transustanciación. Porque eso se trata, hermanos, seguir rumiando todo lo que aquí estamos aprendiendo cada día. Gracias, hermano Carlos, por la oportunidad que nos das y bien lo vuelves a referir. El Señor siempre le manda los temas especiales a uno y uno cuando los estudia, el que más aprende es uno. Y ya no se olvida, son palabras que no se olvidan.
y vendrán más temas importantes. Gracias. Adelante, Carlos, para continuar con el programa. Gloria a Dios, hermano Freddy, que la expresión que es con la que cerraste, ¿verdad? Resume nuestra fe, esa confianza de Señor mío y Dios Y mío, Dios mío. ¿verdad? Ahí está el Señor, que es mío y tuyo, y está mi Dios, que es mío y tuyo. Señor mío y Y Dios Dios mío mío. después de la transustanciación, y ahí está. Esa es la conclusión a la que en fe este misterio se hace vida, ¿verdad? En fe. Yo tengo esa fe de que después de esa consagración, ya hemos escuchado, no son las palabras del sacerdote, es la palabra de Cristo a través del sacerdote en persona Christi, es el poder de la omnipotencia de Dios que hace posible esa transubstanciación, esa transformación de sustancia del pan y el vino en la sustancia del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Eso ha quedado bien claro en este tema. Me alegra mucho. Me alegró mucho también que tú fueras el recipiendario de esta conclusión, ¿verdad? Porque siendo ministro extraordinario de la Eucaristía con tu esposa, ¿verdad? Yo sé que estos temas van profundizando y eh, adentrándote en el misterio de lo que llevas en la mano, ¿verdad? Es algo emocionantísimo. ¿Verdad? Yo en una ocasión tuve en una presentación de la Renovación Carismática Católica en el Don Bosco, en el gimnasio de Don Bosco, aquí en Guatemala, el privilegio de que hubo una tal asistencia de que no se daban abasto los ministros extraordinarios de la comunión y el sacerdote que tiene esa autoridad Tiene la de Santa autoridad y la Misa potestad. me nombró en ese momento para que yo fuera a cumplir esa función de servicio. Y yo me quedé pues asombrado y sintiéndome cucaracho, ¿verdad? Porque yo, Correcto, ¿quién sí. soy yo? ¿Verdad? Yo no. Y estuve a punto de decirle no al padre, ¿verdad? Cosa que no hubiera sido correcta, ¿verdad? Correcto, no. Pero tuve que vencer ese sentimiento interior, ¿verdad? Y pensé, pues dije, si así Dios lo quiere, así será. Y asumí el papel con una gran temor y temblor. Me temblaba todo, ¿verdad? Y iba con el copón, ahí me acompañó un acólito, ¿verdad? Y tuve el privilegio, ¿verdad? Que eso no se borrará nunca de mi mente ni de mi corazón, que eh, mis hijos estaban presentes y fueron a comulgar, y fue su papá quien fue el medio para que recibieran la Santa Eucaristía, ¿verdad? Es Qué algo bendición. que me quedó grabado Grabado. y que me llena de gozo, de alegría, siendo yo un pecador, habiendo yo haciéndoles daño a mis hijos, y en ese proceso de sanación, pues me permitió ese privilegio, ¿verdad? Inmerecido para mí, ¿verdad? Y bendición a mis hijos, ¿verdad? Para que vieran que su papá, el hombre nuevo, transformado por Cristo, pues ahora era utilizado como un siervo inútil, ¿eh? Para para que ellos pudieran recibir a Cristo, que ahora yo ya tengo más conciencia de lo que estaban recibiendo y de lo que yo estaba compartiendo, ¿verdad? Así que te Sí. comparto eso Qué bendición. cuando te tocó a ti esa parte, me recordé y dije, si Dios me lo permite, lo voy a compartir para que se alegre el corazón de Freddy, porque me imagino que también tus hijos han participado también de la Eucaristía a través de ustedes, y entonces es un gozo enorme, Correcto. es un privilegio, ¿verdad? Que solo la misericordia de Dios en nosotros pecadores hace posible, ¿verdad? Porque nosotros no valemos nada, pero Él nos hace útiles, ¿verdad, hermano? Él nos levanta. Nos hace Sí. útiles. Bueno, como la puesta en común es para conversar de todo lo que hemos recibido y alguna experiencia, o si reconocemos algún milagro eucarístico o algo que quieran ustedes compartir, pues vamos a continuar con esa participación. Ya que tú estás conectado, Freddy, pues continuemos. Si has preparado algo ahí si te ha llamado la atención, alguna experiencia eucarística que hayas tenido tu conocimiento o vivencia,
que pueda iluminarnos y ampliarnos lo que hemos recibido. Sí, muchas gracias. En primer lugar, doy gracias a Dios, a la Santísima Trinidad por el tema, porque es oportuno, me viene a fortalecer en el ministerio que la Iglesia nos ha encomendado y nos afianza en el conocimiento para tener cada día más respeto y estar más consciente de lo que estamos llevando en nuestras manos, compartiendo con los hermanos. Y lo que, esa experiencia que has tenido, Carlos, igual, o sea, a mí me ha pasado coincidentemente, así como te pasó a tu persona, así me pasó una vez también en este movimiento de encuentro matrimonial, que fue tanta la cantidad de parejas que llegaron y me dice el sacerdote, ¿va? Es un sacerdote canadiense, ¿verdad? Entonces me dice, Freddy, por favor, me ayuda porque es mucha gente. Y yo así, yo digo, si viene para el lado, decía, había otro Freddy. Pero no, entonces cuando me da eso y cabal, yo alcanzo tus sentimientos porque era una tembladera y decía yo, a ver si la gente va a querer conmigo, porque uno se pregunta, porque ve como cuando las personas no tienen prácticamente el concepto de que no es el hombre el que está ahí, sino que prácticamente es el cuerpo y la sangre de Cristo que se está dando. Entonces, sentí lo que vos sentiste en ese momento y le di gracias a Dios. Pero cuando ya terminé ese momento, también en mi corazón quedó la espinita de bien. Y dije, oh, a ver, qué días me concede, Señor, de que ya pueda quedar como un nombramiento específico de parte de la iglesia, ¿verdad? Que me den la formación y yo pueda un día llegar a ser ministro de comunión. Pero les digo, y siempre recuerdo tus palabras, Carlos, que no es por los méritos de uno, porque imagínense cuando vimos la vida de los santos, ay Dios, nosotros no le damos ni a los tobillos al santo menor, ¿verdad? Entonces, es Dios, ¿verdad? Que lo levanta uno del polvo, así como dice el Salmo. Y yo estoy muy agradecido con el Señor, ¿verdad? Entonces, le dejo la palabra a mi hermano Gunther por si quiere también compartir algo similar de este servicio de ministro. Adelante. Pues muchas gracias, Freddy. Realmente yo no tengo la oportunidad, no he tenido la bendición, la gracia de compartir en ese sentido, ¿verdad? Em, Sin embargo, pues estoy convencido real y verdaderamente pues en la presencia de Jesucristo en ese santísimo sacramento. Y lo que yo quería, tal vez un poquito, digamos, como abordar del tema, es que el mismo Concilio de Trento y el mismo Catecismo de la Iglesia, que es lo que yo les estaba compartiendo cuando yo inicié el subtema 1, digamos, nos establece que precisamente lo que vamos a caer, digamos, en cuenta esto de que tú decías, Freddy, de que ahí está Cristo y está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Pero no es, hay que tener en cuenta dos temas muy diferentes, ¿verdad? Uno es transubstanciación, ¿verdad? Porque la sustancia que se transforma, ¿verdad? Y no transignificación, decían, y tampoco transfinalización, porque no es la finalidad ni tampoco el significado que le dan los humanos a este milagro, sino que es real y verdaderamente Jesucristo que está presente en ese Santísimo Sacramento. Bendito Dios. Entonces, es bonito que también la iglesia nos dé esa enseñanza para entender y que se pueda compartir con los hermanos estos significados y que no se vayan a confundir, ¿verdad? Ni que tampoco los vayan a confundir. De hecho, esta transignificación la vimos en la enseñanza porque Lutero, otros
eh, otros humanos dicen, ¿verdad? No, es que el significado que yo le dé, ¿verdad? La finalidad, bueno, lo que yo quiera pensar de, ¿verdad? Entonces, ahí está el ejemplo y ahí está la salida, digamos, o la explicación técnica en el numeral 283 del catecismo, para que tengan ustedes cómo poder Perfecto. pues, consultar, ¿verdad? Y creo que es algo que me pareció muy importante, muy interesante, para no perdernos, ¿verdad? Para no perdernos y como hablábamos con Carlitos, hay muchas malas personas que quieren confundir a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero no, no hay que confundirse, sino que por el contrario hay que estar agradecidos que tenemos ese milagro de amor diario al cual podemos asistir y pues qué mejor que ustedes que pues tienen ese servicio tan importante o que en su oportunidad Dios sabrá cómo podernos bendecir con con ese compartir. Y les agradezco porque igual, pues, eh, digamos, esto es algo para nosotros bastante, no complicado, pero sí admirable. Ser ministro extraordinario es algo admirable. Mi mamá tiene esa bendición y ella les llaman, su grupo, le llaman las guardias del Santísimo, ¿ah? Ellas están ahí de guardia. Y también tengo la muy grata bendición de compartirles que mis hijos, eso es algo muy importante, Carlitos, porque a pesar de ser jóvenes, a pesar de ser actualmente, pues, profesionales recién egresados, son servidores del Santísimo, ¿verdad? Entonces creo Gloria a que Dios. también es parte de la bendición que uno recibe a Una través de, bendición. Claro. y la experiencia, ¿verdad? Esa experiencia de entender que están solidariamente comprometidos con ese milagro, con esa transubstanciación y con la credibilidad plena de que Jesucristo está ahí con ellos, ¿verdad? Ese es algo muy bonito y que creo que también es bonito compartirlo porque sí se puede y sí hay Claro, esperanza, ¿verdad? por supuesto. La gente ya no cree en el matrimonio, ya no cree en nada, pero nosotros seguimos ahí luchando, ¿verdad? Y los jóvenes también. Así que sí se puede, así se puede y bendito Dios están ahí y sí, y siguen animados para ese su servicio tan bonito y tan importante, ¿verdad? Tan trascendental y que cae cabal al caso de la transubstanciación. Gracias. Gracias. Gunther, nada, aparte de tu testimonio con los hijos y esa parte de tener esa dicha, ¿verdad? De incluso uno poderlos contemplar como hemos aprendido en los temas de apropiarnos del sagrado misericordioso eucarístico corazón de Jesús, que ha sido las enseñanzas complementarias que hemos estado recibiendo para que podamos vivir desde ese sagrado corazón de Jesús, que es el corazón de la Santísima Trinidad, poder contemplar a nuestra familia, ¿verdad? Contemplar a esos hijos que van a comulgar. Es un gozo, una alegría. Antes, tal vez nosotros sin conocimiento, pues uno dice, ay, qué bueno que están yendo a la iglesia, qué bueno que comulgó, aunque no se confesó, ¿verdad? Como un deber religioso, ¿verdad? No con la profundidad que hoy lo estamos recibiendo de tomar esa conciencia que dijo Freddy, de lo que está sucediendo, ¿verdad? De ese milagro admirable, único, que está sucediendo delante de nuestros ojos. Y el gozo de que nuestros hijos están participando, tal vez no con la misma conciencia, pero si ven esta enseñanza como así lo espero que sí sea, ¿verdad? Nuestros hijos, nietos, sobrinos, y descendientes de cualquier época y edad, ¿verdad? Que escuchen estas palabras finales y digan, mire, es que yo también quiero como ellos, ya adultos mayores que están recibiendo ya, están dando testimonio de haber descubierto este misterio admirable, yo lo pueda hacer de niño, ¿verdad? Yo lo pueda hacer de joven, para poder disfrutarlo durante más tiempo, pues si yo también pueda alegrarme, asombrarme y darle gloria a Dios porque mi papá fue a comulgar. Hay tantas familias, ¿verdad? Como en nuestros casos, por ejemplo, que mi familia
todos mis hijos, mis nietos, mis hermanas, mi mamá, los reunieran a orar por mí, porque yo andaba perdido, ¿verdad? Me imagino yo, ahora ellos que van a escuchar esta enseñanza dirán, ah, si eso es cierto, ¿verdad? Dios escuchó nuestras oraciones, sí, y ahora ellos se han de maravillar de que yo comulgo, ¿verdad? Y que estoy consciente de lo que estoy recibiendo y de que ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí cuando comulgo, y que así debe ser mi testimonio y que así debe ser el testimonio de ellos. Así como nosotros los contemplamos, ellos también nos contemplan, como nuestros hermanos y hermanas de las redes sociales, ¿verdad? También nos contemplan. No nos conocemos personalmente, pero a través de esto sí nos estamos conociendo. Y yo veo sus comentarios que nos escriben, nos animan, nos agradecen, dan gloria a Dios, alaban a Dios. Bendito Dios, digo yo, ¿verdad? Porque yo los estoy contemplando en ese su proceso, aunque sea con palabras escritas en una aplicación, ¿verdad? Como LinkedIn o Facebook Live, donde escribe la persona, ¿verdad? Pero ahí estoy viendo su alma, ¿verdad? Estoy sintiendo, lloro por ella, digo, Señor, bendícela, Señor. Y me maravillo porque la has encontrado en este mundo cibernético, pues, ¿verdad? Yo no conozco a esa persona, tal vez él vive, saber dónde va, en cualquier parte del mundo, y ahora se aparece por aquí, pues, porque tú saliste a su encuentro y te estás haciendo presente con ella, y ellas también van a ver y escuchar y recibir esta enseñanza. Se las entregamos con todo nuestro amor, como hablábamos con Gunther y con Freddy. Nosotros somos hombres pecadores en proceso de conversión. Estamos aquí solo por gracia de Dios. Buscamos la santidad, no somos santos, nos equivocamos, pero tratamos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nos mantenemos en gracia de Dios por gracia de Dios. Y ahora les invito, no se pierda el próximo tema. Es en qué consiste vivir en la gracia de Dios. No se lo vaya a perder. Van a ser varios capítulos. ¿En qué consiste vivir en la gracia de Dios? Bueno, si no tienen nada más que expresar, hermanos, o alguno de ustedes, paso a la oración final. Sí, está bien. También Ok, que por el horario también, porque por respeto perfecto. a los... Miren, si ustedes se dieron cuenta, iniciamos con la comunión espiritual, la oración de la comunión espiritual. Así comenzamos, porque también queremos cerrarla en esa comunión espiritual que hoy estamos haciendo. Ya vimos que el Señor está presente en su palabra, está presente en la comunidad, cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Está presente en los pobres, está presente en los presos, está presente en los enfermos, ¿verdad? Está presente en el sacerdote, está presente en sus servidores, pero especialmente está presente en la presencia eucarística. Y ahí, en esa presencia eucarística, hermanos, cuando no podamos asistir, tal vez tuvimos que ver la Santa Misa por televisión, por algún problema que tuvimos que no pudimos asistir personalmente, presencialmente a la Santa Misa, podamos elevar nuestra comunión espiritual. Hagámoslo en este momento sabiendo que Jesús está presente, para que podamos comprenderla de mejor manera cada vez que podamos expresarla. Y dice así: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, mi amado Jesús, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, Y Por por siempre 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 sea alabado. alabado. sea alabado.